Hola. Quiero hacer un resumen de un taller que realizamos hace unos días atrás y que vamos a repetir los días viernes a las 18:30. En este último taller, digamos, analizamos algunas ideas del autor Ken Wilber, que es un científico, biólogo, que después se dedicó a estudiar y a desarrollar mucho sobre la espiritualidad. En realidad se montó sobre la New Age, haciendo fuertes críticas acerca de ella, y le dio un rigor científico a las ideas de la New Age. En este caso, el primer punto que tratamos y que voy a destacar ahora es que él habla de un universo o de un mundo chato. Chato en el sentido de unidimensional, plano. Según este autor, la modernidad logró un efecto positivo, que es separar lo que es el arte, lo que es la ciencia y lo que es la moral. O sea, la desligó, desmembró lo que era la hegemonía de la religión. Y esto lo pone como positivo. El punto negativo que expone es que, a partir de la modernidad se comenzó a cartografiar el cosmos y se dio como válido solamente el conocimiento que podía ser cartografiado. Y en ese desarrollo, lo que quedó afuera es el cartografiador. O sea, la conciencia que está investigando y construyendo el mapa del cosmos quedó afuera. Y ahí empezaron una serie de problemas, de inconvenientes, porque se perdieron las otras dimensiones que tiene el cosmos. Dimensiones hacia arriba y dimensiones hacia abajo. Es decir, la conciencia salió de la ecuación. Por ejemplo, esto es un ejemplo que voy a poner yo, no lo pone el autor, pero es común que en este momento una persona que tiene problemas de conducta, problemas emocionales, se lo trate con medicación. Entonces, ¿por qué? Porque se busca la solución en el plano material. Bueno, de este universo chato, creo que con esto que acabo de decir me parece que queda un poco la idea puesta. Por supuesto, la propuesta de él es multidimensional. Él hizo un trabajo magnífico agregándole varias dimensiones a esto que estamos diciendo. Y de allí nos vamos a otro concepto que desarrolla Ken Wilber también, que viene de Oriente. La palabra que lo sintetiza es lila, L-I-L-A-H, lila, que, lila es la respuesta que dan los místicos de la India cuando alguien le pregunta por qué esa conciencia primigenia, que podríamos llamar Dios, pero prefiero no usar la palabra Dios, ese uno que es totalmente autocontenido, ¿por qué decide dividirse y dar forma a este universo? ¿Cuál es la motivación? Los místicos responden lila, y lila está asociado con la necesidad de divertimento, en el buen sentido de la palabra. Es decir, que ese uno, para reconocerse a sí mismo, se divide, se olvida de sí y entonces se autoexperimenta. Esto es, tiene por supuesto, varias puntas para ser pensado, porque cada uno de nosotros, como cada una de las cosas del cosmos, son parte de esto que se dividió de ese uno primigenio. Entonces, formamos parte de lila, formamos parte de ese juego cósmico. Entonces, la primera cuestión que queremos destacar es que hay una idea dentro del misticismo de la India
de la vida como diversión. Esto, por supuesto, no quiere decir que se niega todo el sufrimiento, todo el dolor, no se niega eso, pero lo que hace es quitarle dramatismo a los acontecimientos de nuestra vida, les quita un poquito de seriedad y afloja un poco. En otra parte, Ken Wilber, respecto de este tema, distingue cuando una persona, digamos, sale de su estado de salud equilibrada, él dice, bueno, tiene una dolencia que es objetiva, que la tratan los médicos, que tiene una serie de causas y tiene efectos y tiene quizás remedios. Pero por otro lado, él dice, es interpretada como una enfermedad. Y si bien la dolencia y la enfermedad son, digamos, son definiciones de la misma cosa, del mismo proceso, la dolencia la trata la ciencia, pero la enfermedad es el significado que le da la cultura a esa dolencia. Y eso ya no depende de la ciencia, sino que depende de la cultura en la que está inmerso. Él da una serie de ejemplos, no voy a entrar en esos ejemplos, pero acá lo que vemos es cuán importante es el punto de partida. El punto de partida, que es el drama, aumenta digamos, el sufrimiento en cualquier situación anormal. En cambio, si en el trasfondo de nuestras creencias está presente el lila, aún en un estado de dolencia, la enfermedad causa menos sufrimiento. Y ojo, porque simultáneamente con causar menos sufrimiento, también mejora las chances de cura. La predisposición que tenemos frente a una dolencia determina, de alguna manera, aunque sea un poquito, en algunos casos, en otros muchos casos, en otros muy importantes, la influencia, determina la evolución de la enfermedad. Bueno, entonces de acá, con estos conceptos, digamos, punteados, vamos al tema que también expone Ken Wilber, de las diversas dimensiones que tenemos. Y, digamos, el primer concepto que sale de esto que acabamos de decir es que hay un olvido del ser. Es decir, que participar en el cosmos tiene como consecuencia el olvido del ser. O sea, vivimos en el olvido del ser. Y quizás nuestra tarea en la vida sea ir en búsqueda de ese ser, resolver el olvido del ser, recordar al ser y experimentar al ser. Ahora, como tenemos multiniveles, él analiza en forma quirúrgica, digamos, muy minuciosa los distintos niveles, recomiendo su lectura, pero básicamente, digamos, para hacer este resumen, tenemos un nivel físico de nuestro cuerpo, nuestras células, músculos, un nivel emocional, un nivel mental. Él da dos niveles más, el nivel del alma y el nivel del espíritu. Y entonces lo que él propone es que cualquier práctica de desarrollo en la búsqueda de ese ser, quizás está mal dicho en la búsqueda del ser, en la búsqueda de recordar el ser, es necesario que trabajemos en todos estos niveles. Entonces, él propone en el nivel físico prácticas físicas, por ejemplo el yoga, pero también él dice levantamiento de pesas, ingestión multivitamínica, la nutrición o cualquier actividad corporal. Eso digamos, da una serie de pautas. En el nivel emocional, él propone, acá me hizo un machete, él propone, digamos, en primer lugar el sexo tántrico, que tiene que ver
con el estar presente en la práctica sexual. Es decir, la energía sexual es la más fuerte que disponemos internamente y digamos que hay una fuerte propensión a olvidarnos, a dejarnos ir por las emociones en medio de la práctica sexual. Lo que él propone es estar presente en la práctica del sexo, que es lo que es similar a lo que propone el Tantra, y desarrollar la sexualidad como una forma de autoconocimiento, de progresión en esta línea de indagación al cosmos. Bueno, después propone otra serie de terapias, por ejemplo la bioenergía, y no voy a entrar en eso. En el nivel mental, la práctica de evolución lo pone otras terapias, terapia cognitiva, terapia narrativa, psicodinámica, etc. Pero la propuesta que hemos hecho en este taller es practicar la apertura del corazón en los diálogos. O sea, buscar, no digo todo el tiempo, buscar a veces con ciertas personas, no con todas, hablar de lo que profundamente sentimos, y el signo de que estamos hablando de esta manera es sentir una gran emocionalidad, sentir un nudo en la garganta, sentir lo que llamamos la piel de gallina, esa emoción corporal que se expresa porque estamos hablando con lo más profundo de nosotros. Bueno, estos diálogos con estos signos nos están diciendo que estamos en esta línea de crecimiento. En el nivel del alma, no importa lo que pienses respecto de qué es el alma, no voy a entrar acá en disquisiciones metafísicas, pero digamos que es un nivel más sutil que el mental, digámoslo así, nos quedamos con eso nada más. Él propone la meditación, la contemplación sutil y la oración. La meditación, acá es un punto, me quisiera detenerme en esto. En la meditación, digamos, hay dos aspectos que tenemos que tratar de no caer, dos errores muy comunes que tenemos que tratar de no caer cuando meditamos. El primer error es tratar de ver el ser, tratar de ver eso que somos en el fondo. Es decir, eso no se puede ver, se puede experimentar, podemos instalarnos allí, pero no lo podemos ver. Entonces es inútil que yo haga una búsqueda para ver. Y por otro lado, lo que hay que evitar es dejarnos caer, rechazar el ego, rechazar los pensamientos que surgen cuando uno está meditando, rechazar las sensaciones, las distracciones, rechazarlo. No hay que rechazarlo, hay que aceptarlo. Es decir, permanecer en un punto donde no hay, digamos, hay leves vaivenes. Y si con la práctica reiterada logramos eso, es común, esto pasa, que nos vayamos instalando por instantes en el ser. Vamos a ver que en algún momento empiezo a mirar todo lo que pasa en mí, pero desde esa dimensión del ser. La siguiente práctica que propone, el siguiente nivel, es el nivel espiritual. En el nivel espiritual, bueno, él propone una serie de prácticas, como por ejemplo la práctica de Zen o algunas prácticas que hay en la India. Mi propuesta es practicar este tipo de diálogos, este tipo de disquisiciones, sobre todo en grupo, pero si no, bueno, si uno no puede hacerlo en grupo, hacer lecturas respecto de estas que podríamos llamar metafísica. Ejercitar, ablandar ese músculo, ese, entre comillas lo de músculo, que nos hace pensar en cosas trascendentales. O sea, empezar a aceptarlo eso como algo natural. Ahora, lo curioso es que plantea Wilber, singular, es que todas estas prácticas
en este momento están referidas al yo, a la persona. Y él dice, en realidad también hay dos dimensiones más. Hay una segunda dimensión que es cultural. Entonces, tratar de hacer una práctica en esta dirección, pero cultural, es decir, en el vínculo con otros. Propone, por ejemplo, participar en organizaciones comunales, participar en ONGs, en fin, hacer actividad comunal, puede ser paga o no paga, eso no es el caso. Inclusive podemos tomar el propio trabajo como un servicio para otro, aunque nos paguen por eso. Pero verlo así cambia la perspectiva. También puede ser una práctica espiritual de este tipo, el vínculo de pareja, o el vínculo de amigos, o el vínculo con los hijos, o lo que sea. Los vínculos humanos, tomarlos como práctica de crecimiento espiritual. Y el tercer cuadrante que propone él es el con la naturaleza. Es decir, la naturaleza no es el escenario donde desarrollamos nuestra vida, sino que la naturaleza forma parte de ese todo al que nosotros pertenecemos. Entonces, tratar a la naturaleza como ser vivo, es decir, las plantas son seres vivos que tienen un cierto grado de conciencia, por supuesto los animales, inclusive llegar a un concepto más global, que es el concepto de Gaia, donde consideramos a todo el planeta como un ser vivo. Bueno, a partir de esta línea de pensamiento, entonces surgen una serie de ramas, sobre todo ecológicas, como tratar la energía, la luz, el agua que consumo, en fin, los alimentos y demás. Bueno, todo esto refiere a una práctica integral que podríamos llamar de yoga, pero en realidad es una práctica integral de desarrollo espiritual. Es decir, tiene en lo individual una dimensión física, una dimensión emocional, mental, el alma y el espíritu. Ahora, estas dimensiones a su vez pertenecen a dos cuadrantes más, no solo el cuadrante personal, sino el cuadrante cultural, es decir, que estamos desarrollándonos en medio de un grupo humano, de una cultura. Y en tercer lugar, el tercer cuadrante, es el cuadrante de la naturaleza. Yo, mi cultura, el grupo al que pertenezco, estamos desarrollándonos juntos con el medio material en el que estamos. Bueno, todo esto da lugar a una serie de prácticas. Y el pensamiento que debiera guiar a alguien que sigue este camino, que lo podemos llamar yoga integral, pero bueno, insisto, el nombre no es tan importante, sino que es un camino de vuelta hacia ese misterio que, bueno, porque por ponerle un nombre lo llamamos el ser, el uno, el principio fundamental. Bueno, esto es todo el resumen del taller que sucedió hace unos días, y la idea es que los talleres sucesivos también hagamos un resumen para que quede para el que quiera verlo. Si están interesados en participar, háganos llegar su intención de alguna manera. Nuestro sitio de internet es yogaencasa.ar. yogaencasa.ar. Bueno, hasta la próxima. Gracias.